Hola, buenos días. ¿Ya hay alguien conectado? No, sí, yo. Hola, Miriam, ¿cómo estás de hermosa hoy? Preciosa, muchas gracias por conectarte a la... Invoquen a la doctora Mote. Invoquen a la doctora Mote. ¿Quién es ella? Dijo que iba a estar desayunando en el cuarto, no sé, pero no sé. Este, ya que se acabó la nota. Así que ahorita vamos a hablar de soluciones. Buenas tardes. Ya vamos a empezar la clase. A mí me toca dar dos temas, policitemia y trombocitopenia. Bueno, se define policitemia como un aumento del hematocrito
Generalmente se cuantifica o aumenta en lo que es las primeras 2 a 3 horas. Ahorita voy a dar un poquito de definición conforme a varias bibliografías. Conforme a la fisiología de la policitemia, se ha visto que cuando hablamos que tomamos la muestra del cordón, generalmente esta aumenta en un 53%. Cuando hablamos de que ya la tomamos 2 horas posteriores, esta aumenta hasta un 60%. En las posteriores 6 horas, un 57%. Y después de 12 a 18 horas, un 52%. Dentro de la incidencia, se ha visto que del 1 al 2% de todos los recién nacidos y hasta un 30% de los recién nacidos que tienen una restricción del crecimiento llegan a presentar policitemia. Y esto también va a depender los valores que tomemos del lugar donde lo estemos tomando. Se ha visto que el 5% de los recién nacidos la presentan cuando hablamos de valores altos o que están cerca del nivel de mar. La policitemia es más frecuente en todos los recién nacidos que tuvieron una mayor producción cuando hablamos a nivel intrauterino. Por ejemplo, todas las madres que son diabéticas tienen hasta un 40% de probabilidad de tener los hijos de este padecimiento. Ahora, vamos a hablar de dos términos, que es policitemia. Policitemia se define como un aumento de glóbulos rojos y otra cosa importante también es la viscosidad. La viscosidad se define como una medida de resistencia del fluido a ser deformado. Generalmente, la sintomatología y cuando tenemos que tratar a este tipo de pacientes es porque tienen una alteración en la viscosidad. La viscosidad, esta va a depender de varios factores, lo que es el pH, el flujo sanguíneo, el plasma y la cantidad de glóbulos que se tengan. Cuando empezamos a tener alteraciones en la viscosidad es cuando incrementa el hematocrito más del 42%. Esto significa que mientras más hematocrito tengamos, hay más riesgo de tener viscosidad. Y con esto vamos a tener la clínica. Como definición de policitemia, hablamos de dos situaciones. Cuando el hematocrito es mayor o igual al 65%, o cuando la hemoglobina es arriba o es mayor de 22 gramos sobre decilitro. También hay otra definición en la cual nos dice que se debe de percentilar el nivel de hemoglobina y esta debe ser mayor de 2 desviaciones estándar de los valores normales, dependiendo de la edad de nuestro paciente y los días que tenga. La que generalmente utilizamos es el hematocrito venoso, que es arriba del 65%. Dentro de los factores de riesgo para presentar policitemia son todos los niños pequeños para la edad gestacional, los niños postérmino, aquellos que tienen restricción del crecimiento intrauterino, hijos de madre con diabetes gestacional, los niños que son grandes para la edad gestacional, los gemelos o aquellos que tienen una anormalidad cromosómica, por ejemplo la trisomía 21, 13 y 18. También es importante buscar este padecimiento en los partos fortuitos. Para poder nosotros hacer una definición de un paciente que tiene policitemia, es importante considerar de dónde se tomó la muestra y también las horas de vida en la que se tomó la muestra. Se ha observado que cuando tomamos muestras capilares, generalmente
los valores van a salir un poco más altos que si lo tomamos de otra manera. También se ha observado que hay un punto en el cual el hematocrito alcanza su punto máximo, que es entre las 8 y las 12 horas de vida. Entonces, generalmente cuando tenemos a un paciente con factores de riesgo o tiene la clínica sugestiva de una policitemia, es importante tomar la muestra cuando tiene su punto máximo, que es entre las 8 y las 12 horas. Dentro del cuadro clínico, se ha observado que alrededor del 70% de todos los recién nacidos van a ser asintomáticos. Sin embargo, el 30% restante sí va a tener algún dato clínico. Revisando por aparatos y sistemas, pues vamos a ver de inicio un paciente que tiene fascie pletórica. Cuando hablamos en aparato respiratorio, generalmente son pacientes que tienen dificultad respiratoria, pueden tener taquipnea, cianosis, presentar apnea o alguna alteración cardíaca. Respecto a lo gastrointestinal, son niños que tienen intolerancia a la alimentación o aquellos niños que ya tienen algún padecimiento, por ejemplo, alguna enterocolitis necrotizante. Hablando del sistema nervioso central, los niños pueden llegar a presentar letargia, irritabilidad, temblores, rigidez, crisis convulsivas o algún accidente cerebrovascular. Cuando hablamos de lo renal, son niños que pueden presentar disminución de la filtración glomerular, oliguria, hematuria, proteinuria o alguna trombosis en la vena renal. Generalmente estos padecimientos no son únicos, sino que van acompañados en conjunto de algunos otros síntomas. Dentro de lo metabólico, cuando pensamos en este tipo de pacientes, es importante estar revisando los niveles de glucosa. Se ha observado que en niños que tienen un hematocrito mayor del 70% llegan a presentar hipoglucemia en más del 40% de los casos. También presentan hipocalcemia del 1 al 11% o hiperbilirrubinemia en el 33%. Cuando hablamos de alguna alteración en la coagulación, lo principal que vamos a pensar es en una trombocitopenia, alguna trombosis venosa o alguna coagulación intravenosa diseminada. Bueno, ya dentro del abordaje de la policitemia, lo primero que tenemos que preguntarnos o revisar es el nivel de volemia que tiene nuestro paciente. Si nosotros tenemos una clínica sugestiva y hacemos un abordaje con laboratorios, vamos a valorar el nivel de volemia. Si este resultado nos da que nuestro paciente tiene normovolemia, lo principal que vamos a buscar es una alteración placentaria. Si nuestro paciente con este abordaje tiene hipovolemia, lo principal que vamos a pensar es en una deshidratación o una falta de líquidos. Y si tiene hipervolemia, generalmente va a ser causa de transfusiones. Para poder hacer el diagnóstico por laboratorio, tal cual lo menciona nuestra definición, lo que tenemos que hacer es valorar el hematocrito. El hematocrito lo podemos tomar ya sea de una vía central o una vía periférica. Como les comenté, hay un punto máximo en el cual nuestro paciente va a tener el nivel más alto de hematocrito, que es entre las 8 y las 12 horas de vida. Lo ideal es que si al nacimiento, en las primeras horas, nosotros vemos que nuestro paciente tiene alguna clínica sugestiva de este padecimiento, tomemos un hematocrito. Pero si este hematocrito está dentro de los niveles normales, que es menor de 65, pero sigue con clínica, lo ideal es tomarlo
en el punto máximo, que es a las 12 horas de vida. Si en esas 12 horas de vida el hematocrito sale igual o mayor al 65, lo ideal es vigilarlo, perdón, si es mayor a 65, lo tenemos que tratar como una policitemia. Si no es así, lo único que tenemos que hacer es seguirlo valorando y conforme a la clínica y a la evolución, también está aunado a los factores de riesgo que tenga nuestro paciente, valorar si debemos tomar nuevamente otra muestra o ya solamente sería como vigilancia. Ahora, dentro de la clínica que les comenté, vamos a tener 2 episodios. Que nuestro paciente no tenga ninguna afectación, o sea, me refiero a que esté asintomático o que nuestro paciente ya tenga algún síntoma por aparatos y sistemas, como lo comenté previamente. Siempre tenemos que mantener a nuestro paciente vigilado con signos vitales, oximetría de pulso, balances, la glucosa capilar y sus laboratorios. Si nuestro paciente está asintomático, pero nosotros ya realizamos los laboratorios y tiene un hematocrito del 65 al 70%, perdón, 70%, solamente lo vamos a vigilar, lo vamos a hidratar y si está en buen estado, le vamos a dar de comer. Pero siempre debe de estar con soluciones para hidratación. Si tenemos el hematocrito del 65 al 70, debemos repetir la toma de laboratorios cada 12 o cada 24 horas hasta que nuestro paciente ya presente un hematocrito menor del 65%, o si en caso tuviera alguna clínica, hasta que se remita la sintomatología. Si nuestro paciente tiene síntomas leves, de igual manera, solamente es vigilancia, hidratación y estar vigilando la glucosa capilar. De igual manera, si es necesario, repetir nuestros laboratorios cada 12 o 24 horas hasta resolver. Si tiene alguna otro síntoma o alguna otra alteración, pues se debe de resolver anteriormente. Si nuestro paciente tiene un hematocrito arriba del 65% y más a esto tiene síntomas, lo primero que tenemos que hacer es una vigilancia que va desde lo neurológico hasta lo metabólico y vamos a continuar con una hidratación. El pilar de este tratamiento general es la hidratación. Si tiene una alteración cardiorrespiratoria, vamos a iniciar el protocolo con radiografía, gasometría, un ecocardiograma, o esto va a depender de la evolución que tenga nuestro paciente. Para el diagnóstico diferencial, lo primero que vamos a buscar es dependiendo de la clínica que tenga nuestro paciente. Si hablamos de que presentó hiperglucemias, vamos a buscar vamos a buscar los factores de riesgo que tenga nuestro paciente. Por ejemplo, que sea hijo de madre diabética, que tenga algún error innato al metabolismo, que esté infectado o que tenga alguna restricción de crecimiento. Si hablamos de un problema respiratorio, lo primero que vamos a pensar es un síndrome de dificultad respiratoria, que tenga una taquipnea o alguna infección. Si hablamos Soy yo. Si hablamos de un problema cardiovascular, alguna cardiopatía congénita, o si hablamos de alguna alteración del sistema nervioso central, pues buscar las causas de hipoglucemia, alguna hipocalcemia o que nuestro paciente haya tenido alguna asfixia.
Para poder hacer un diagnóstico, es importante primero buscar si es policitemia primaria, que esta se define como un exceso de producción en las células rojas, y una policitemia secundaria. La policitemia secundaria generalmente se define por causa de transfusiones pasivas o activas. Todas las causas que comenté previamente las podemos clasificar como una policitemia primaria. Para el tratamiento, como previamente lo comenté, va a depender del hematocrito que tenga nuestro paciente y si éste tiene síntomas. Si es asintomático, solamente vigilancia, hidratación y repetir laboratorios. Si tiene síntomas leves, vamos a tratar los síntomas, pero a esto vamos a agregar una vigilancia y vamos a estar repitiendo las muestras de igual manera de 12 a 24 horas, pero ya tratando los síntomas que presente. Cuando nuestro paciente ya tiene síntomas severos que son alteraciones neurológicas, cardiorrespiratorias, ya lo vamos a tratar por aparatos y sistemas conforme vaya teniendo la evolución y la sospecha que se agrega a este padecimiento. Y si nosotros, conforme a su manejo y a los laboratorios e estudios que se vayan pidiendo, ya se hayan tratado o se estén tratando, sin embargo, el paciente continúe con un hematocrito alto, hacemos el manejo de una exsanguinodilución. La exsanguinodilución se define o es la reducción del hematocrito venoso sin modificar la volemia o, en su caso, manejarla con un balance hídrico deseado o equilibrado. Y para esto o esta consiste en extraer la sangre de un catéter arterial o venoso umbilical y ir añadiendo, introduciendo lo que es un tipo de solución. En este caso, bueno, se recomienda que sea con solución fisiológica por una vía periférica. Ahora, para poder nosotros hacer este procedimiento o después de una evaluación decidimos que nuestro paciente requiere este manejo, vamos a utilizar la fórmula siguiente. El hematocrito real menos el hematocrito ideal, lo vamos a multiplicar por el volumen sanguíneo y lo vamos a dividir entre el hematocrito real. El hematocrito ideal, el valor de referencia que vamos a tomar es 45 y para poder nosotros calcular el volumen sanguíneo es de la siguiente manera. El peso del paciente lo vamos a multiplicar por 8 y le vamos a restar 100. Ya cuando tengamos el resultado de esta fórmula, esta es la cantidad de solución que nosotros vamos a introducir a nuestro paciente. Dentro del tipo de solución, como les comenté, podemos hacerlo con solución fisiológica, que es la de elección. Podemos hacerlo con albúmina o podemos hacerlo con plasma. Cuando empecemos a hacer este recambio, hay que recordar que las alicuotas no deben de exceder los 5 mililitros por kilogramo y esta no debe de pasar más de 2 a 3 minutos. Y tenemos 3 opciones. La primera es que nuestro paciente ya tenga un catéter umbilical. Entonces se llama la técnica de empujar y jalar. Esto significa que el resultado o sea, lo que nosotros le vayamos a introducir a nuestro paciente es lo que vamos a sacar. Entonces introducimos la solución fisiológica y luego extraemos la sangre. La otra opción es que nuestro paciente tenga 2 catéteres, una línea arterial y una línea venosa. De esta manera, nosotros vamos a extraer de la línea arterial la cantidad de sangre y vamos a pasar la solución por la vía venosa.
La otra es que tengamos a nuestro paciente con un catéter y una vía periférica, que de igual manera se recomienda que la extracción sea por el catéter y la introducción sea por la vía periférica. ¿Cuáles son las complicaciones que vamos a tener en cuenta en este tipo de pacientes? Pueden presentar apnea, hipoglucemia, hipocalcemia, trombocitopenia, hiperbilirrubinemia o cuando hablamos a nivel neurológico, de convulsiones o alguna trombosis. Puede presentar vasoespasmo, gangrena periférica. En las cardíacas, cardiomegalia, taquicardia, taquipnea, arritmias, falla cardíaca o congestiva, gastrointestinales, una enterocolitis necrotizante, ilio, perforación intestinal o atresia intestinal. Y genitourinario, va a haber una disminución en el filtrado glomerular, puede tener oliguria, hematuria, proteinuria o alguna trombosis de la vena renal. Es importante recordar que nuestros pacientes que tuvieron este padecimiento deben de llevar un seguimiento posterior a su egreso hospitalario. Pueden llegar a presentar un retraso motor entre los 2 y los 7 días de vida. Pueden llegar a tener bajo coeficiente intelectual, déficit motor, visual y neurológico en los primeros 7 años de vida. Entonces, todos nuestros pacientes que tengamos con un diagnóstico de policitemia, debemos de referirlos a rehabilitación. Estas son las bibliografías que utilicé para este tema. Hasta ahí terminé policitemia. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Muchas gracias, Susi. Continúa. El siguiente tema es trombocitopenia. Es un poco más corto. Bueno, recordando un poco de la fisiología, recordemos que los megacariocitos neonatales, estos van a ser más pequeños y tienen un núcleo más pequeño que el de los adultos. Y para la producción de este tipo de células va a depender de dos cosas. Una, la edad gestacional, y la otra va a depender de la cantidad de tropoyetina. Entonces, con esto podemos decir que todos los pacientes que son prematuros, pues van a tener una disminución en la producción de este tipo de células. Conforme aumenta la edad gestacional, va a aumentar el nivel de trombocitos que puede presentar. Y lo normal es que se encuentren entre 150 y 450. Del lado derecho coloqué una imagen para recordar cómo viene la línea celular. Recordemos que los precursores hematopoyéticos, estos se encuentran en el recién nacido en el saco vitelino. Cuando el recién nacido empieza a crecer, estos pasan a formarse a nivel del hígado. Ya en la semana 6 de gestación empieza la formación de estas células y en la semana 16 a la 18 ya van a migrar a la médula ósea, que es donde se van a empezar a producir. Y en la semana 18 ya va a ser muy parecido a la del adulto. Cuando hablamos de trombocitopenia, esta se refiere a que tenemos un recuento plaquetario menor de 150,000. Tenemos dos definiciones, la que es clínicamente significativa y la trombocitopenia severa. La clínicamente significativa es cuando tenemos menos de 100,000 y la severa menos de 50,000.
En la incidencia, dentro de la incidencia, del 1 al 5% de todos los recién nacidos van a presentar trombocitopenia, pero esta va a ser moderada o severa del 20, 22 al 35%, pero todos los niños que están hospitalizados en la UCIN. Y solo de estas del 5 al 10% van a ser graves. Se ha observado que en niños que son sanos también se puede presentar, y estos la presentan la trombocitopenia es leve, que va de un 100 a 150, y esta generalmente se resuelve en las primeras 24 horas. Dentro de la clasificación hay dos clasificaciones. En esta la podemos dividir en tres: lo que es la fetal, que ya es una alteración propia del recién nacido. Generalmente está asociada a problemas inmunitarios, genéticos, congénitos o algún problema infeccioso. O aquella que es precoz, que se va a presentar en las primeras 72 horas de vida. Aquí vamos a buscar una insuficiencia placentaria, una CID, en pacientes que tuvieron asfixia o sepsis, infecciosa, bacteriana, viral o por parásitos, alguna inmune, que es aloinmune o autoinmune. Esos términos ahorita los voy a comentar. Alguna alteración genética, ya sea metabólica o familiar, o miscelánea, por alguna tumoración, algún infiltrado medular o trombótica. La otra es la tardía. En la tardía, de igual manera, vamos a meter lo que son las infecciosas, las genéticas, metabólico familiar, miscelánea como son los tumores, o alguna farmacológica, que es cuando nosotros pensamos en alguna alteración y empezamos con antibióticos. Se ha observado que las penicilinas, los derivados de la vancomicina o el metronidazol llegan a producir trombocitopenia. También el uso de heparina, anticonvulsivantes o antagonistas receptor H2. Y de igual manera, esta es otra clasificación. En la tabla del lado izquierdo es la misma clasificación, pero en el lado derecho ya viene conforme a la etiología, por una producción disminuida, que ya hablamos de algo genético o alguna infiltración medular, por ejemplo, leucemia congénita o algún neuroblastoma. Cuando hablamos de una destrucción aumentada, por ejemplo, la inmune, CID, trombosis o enterocolitis necrotizante, o cuando ya es mixta, que podemos pensar en un problema infeccioso, que nuestro paciente haya presentado asfixia o alguna enfermedad materna, por ejemplo, los hijos de madre con preeclampsia. La trombocitopenia aloinmune, esta tiene una incidencia de 1 por cada 1.500 o 2.000 recién nacidos. Representa el 3% de todas las trombocitopenias, y de estas el 27% corresponden a trombocitopenias graves. Esta consiste en que hay un paso trasplacentario de anticuerpos maternos frente a antígenos plaquetarios humanos paternos. Y esta va a ocurrir generalmente en el embarazo. Y cuando pensamos en una trombocitopenia aloinmune, hay que investigar de estos tres que se comentan aquí abajo, cuál es el que se presenta. El 1A es el que tiene mayor incidencia en un 80%, el 5B del 10 al 15, y el restante corresponde al 15B. La complicación más grave de este tipo de padecimiento es una hemorragia intracraneal, y el diagnóstico se debe de realizar
encontrando el antígeno paterno incompatible que va a corresponder al anticuerpo materno. Cuando ya tenemos un diagnóstico de este padecimiento, lo ideal es tratarlo con inmunoglobulina intravenosa. Ya hablando de la trombocitopenia autoinmune, esta se va a presentar cuando hay paso de anticuerpos maternos. Generalmente se va a presentar en las gestantes que tienen afectación, por ejemplo, las madres con lupus eritematoso o púrpura trombocitopénica. Las madres que tienen este padecimiento, lo ideal es hacerle un protocolo de estudio al recién nacido. Generalmente el 10% de todos los neonatos lo van a presentar. Y el recuento de plaquetas se recomienda realizar en todos los recién nacidos hijos de madres a las 24 horas de vida. Cuando tenemos un recién nacido que sí tiene una alteración, una trombocitopenia ya sea moderada o severa, en los recién nacidos debemos de hacer un seguimiento y deben de estarse tomando laboratorios, generalmente hasta la semana de vida. Los pacientes que tienen la trombocitopenia, vamos a buscar la clínica, pero también vamos a buscar aquellos que tienen factores de riesgo para realizarla. Aquellos niños que ya nacieron con alguna alteración clínica, aquellos niños que están hospitalizados porque tienen alguna infección, tienen algún síndrome de dificultad respiratoria, ya tiene diagnóstico de alguna cromosomopatía, consumo de medicamentos o una CID. Para poder nosotros hacer el diagnóstico, lo importante es buscar los factores de riesgo y la clínica que presenta nuestro paciente. Si tiene petequias, si tiene equimosis, si tiene algún sangrado del tubo digestivo, lo primero que vamos a valorar, esto aunado a factores de riesgo materno, vamos a valorar el nivel de plaquetas. Si esta es menor del 100%, lo primero que tenemos que hacer es una confirmación. Si es mayor, no requiere ningún manejo, solo vigilancia. Si es menor de 100, lo que vamos a hacer es primero confirmarlo. Si lo confirmamos y ya salieron mayores a 100, pues solamente se va a vigilar. Si no es así, vamos a hacer una anamnesis, vamos a buscar factores de riesgo maternos y neonatales. En los neonatales vamos a buscar si nuestro paciente es prematuro, si está infectado, si tuvo asfixia, si le dimos algún fármaco que condicione que tenga trombocitopenia, que esté invadido por catéter, por ejemplo, o que tenga otra alteración, una enterocolitis necrotizante, etc. Si es así y valoramos que nuestro paciente tiene plaquetas menores de 20,000, hay que transfundirlo. Ahora, nos vamos por nos vamos por el lado materno. Si la mamá tiene trombocitopenia, pues generalmente vamos a buscar alguna enfermedad materna o consumo de algún medicamento que haya condicionado que nuestro paciente tenga eso. Si no es así, lo primero que vamos a buscar, lupus en la mamá, si no es así, una trombocitopenia o alguna alteración. Por ejemplo, la trombocitopenia autoinmune, que es la que acabo de comentar. Si esta ya está confirmada, pues lo ideal es una, transfundir a nuestro paciente y la otra es la inmunoglobulina. Si hicimos la confirmación de una aloinmune, se hace el tratamiento
Y si esta sale negativa y nuestro paciente todavía sigue con trombocitopenia, lo ideal es empezar a buscar otra causa y en ese momento se quedaría como idiopática. Sin embargo, tenemos que darle manejo. Ahora, dentro de la exploración, lo que ya como comentamos, pues va a ser que nuestro paciente tenga algún dato de sangrado, que tenga hepatoesplenomegalia, que tenga alguna adenopatía, pues vamos a pensar en alguna infección. Si tiene algún hemangioma gigante, pues le vamos a dar también tratamiento. Si ya nuestro paciente tiene alguna malformación, pues vamos a pensar que es una trombocitopenia por alguna causa genética. O que nuestro paciente tenga un mal estado general, esto aunado a otra patología. Recordemos que un factor importante es la sepsis o aquellos niños que tienen enterocolitis, pues también vamos a tratar la causa primaria y también lo que es la trombocitopenia. Se recomienda que la transfusión se debe de realizar solamente cuando las plaquetas están menores de 20,000. ¿Alguien? Y ya terminé. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Si no dicen ninguna duda, damos por terminada la clase. Sin embargo, recuerden todos los residentes que están conectados. La otra semana empezamos el lunes con clases de cardiología. En un momento se enviará como todo el temario. Bueno, mañana, porque hoy lo va a revisar el doctor y enviaremos el temario para ver cómo vamos a empezar. Vamos a hacerlos como intercalados un día, pues, el HGZ Norte y otro día, pues, nuestros compañeros de lista. Hola, habla la doctora Luz María Hernández. Faltan, hola, dos temas de los chicos del ISSSTE. Ahorita vamos a dar el de anemia del prematuro, para que de una vez ya terminemos, ¿les parece? Ok, sí, perfecto, doctora. Muy bien. Ya creo que podrían compartir pantalla la persona que vaya a dar la clase. Ya me desconecté de la pantalla. Cuando es algo inmune y ¿de cuánto tiempo se deja? Doctora, disculpe, es que nosotros apenas tenemos como una hora, ya deben regresar a los servicios, pero todavía nos queda mañana y pasado mañana. ¿Podríamos dar esas clases mañana? Empezamos a buscar. A ver, mañana entonces damos los temas, ¿sí? Me mandan el link, por favor, nada más, y ya
media hora terminamos, ¿sale? Perfecto, doctora, se lo enviamos. Muchísimas gracias. Un saludo a todos, que estén muy bien. Adiós. Nunca puedo comparar. Ahí está, ahí está. ¿Tienes algo?